Y aquí ya pasamos de la oración a la ofrenda, que van relacionados. Cuando se hace una ofrenda, hay que tener en cuenta 3 puntos que el apóstol Pablo los explica bastante bien y detallado. En primer lugar, habla de los que ofrendan. Son llenos de frutos, se los enriquece. El versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Eso es lo que el apóstol está enseñando, que los que ofrendan, ellos mismos van a ser llenos. Porque a veces se toma como el hecho de que si ofrendo pierdo, si doy limosna me quedo con menos dinero yo, si diezmo se va una 10ª parte de mi dinero. Pero sin embargo el apóstol está haciendo ver que eso es ganancia, que eso va llenando su vida de frutos, van a dar fruto. Esa ofrenda, ese diezmo, esa limosna que uno en la vida tiene oportunidad de dar en una iglesia, en la calle como limosna o como el Señor direccione, es ganancia, va a producir frutos en nuestras vidas. En primer lugar. En segundo lugar, el que recibe la ofrenda, como dice el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Me gocé, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y versículo 18, la primera parte dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos cómo el apóstol Pablo explica que el que recibe la ofrenda se le suple una necesidad y al mismo tiempo trae gozo al corazón. Como en el caso de Pablo, que había recibido ofrendas de Epafrodito, de los filipenses, otros no le hicieron, pero no importa. Siempre Dios tocaba corazones de algunos hermanos para que sostuvieran la vida de este misionero, de este apóstol, de este embajador de Dios. Y en tercer lugar está Dios, que le agradó la ofrenda. Porque dice el versículo 18b, la última parte, pero todo lo he recibido, dice el apóstol, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le agradó a Dios la ofrenda. Y la ofrenda tiene que agradar a Dios, hermanos. Si no, no es ofrenda, si no es simplemente un sacrificio. Y en ese caso, si a Dios no le agrada, es una pérdida. Hemos perdido realmente la 10ª parte del sueldo, realmente hemos perdido la limosna que hemos dado y realmente la ofrenda que hemos dado no trae ningún fruto ni bendición, porque no la hemos dado de la forma correcta, con el corazón correcto, de la forma que Dios la pueda recibir con agrado. Entonces, hermanos, la verdadera comunión lleva en sí el dar y el recibir. Es como un feedback. No es solamente decir voy a vivir toda la vida dando y nunca recibiendo. La verdadera comunión entre hermanos es dar y recibir. Yo hoy doy, mañana recibo. Y hoy yo recibo, mañana doy. Y los hermanos lo mismo. Siempre tiene que haber esa actitud en el corazón de los cristianos. No vamos a hablar de los que no tienen a Cristo, porque Cristo nos enseñó eso de la mejor ofrenda, porque Él, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. La dio toda. ¿Pero qué recibió Jesucristo? La gloria del Padre. Recibió cuando Jesucristo completó la obra de redención, completó la obra en la cruz del Calvario. El Señor dice que la gloria del Padre le fue otorgada al Hijo. Y hoy está sentado allí, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces tenemos el mayor ejemplo de nuestro Salvador, que dio y recibió del Padre también, porque dio con amor eterno, nos ha amado. Dio todo sin mezquindad, con alegría de corazón. Fue a la cruz del Calvario para dar toda su vida, no un pedazo de vida, no un poquito de sangre para algunos y para otros no. Él para todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. La verdadera comunión entonces, hermanos, dar, recibir. Y la ofrenda era señal de que habían hecho causa común con las tribulaciones del apóstol, participando en ellas y al mismo tiempo compartiendo sus bienes. Habían participado de las tribulaciones de Pablo y también habían participado ofrendándole y dándole de parte de sus bienes. No se quedaban egoístamente ellos con todo lo que tenían, su economía, sus casas, sus bendiciones, sino que pensaban en la necesidad del apóstol Pablo y le ofrendaban.
Qué hermosa y verdadera comunión, hermanos. El versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El temor de Pablo a ser mal entendido, cuando habla de las ofrendas recibidas, aparece una y otra vez, debido a que sus enemigos tergiversaban continuamente sus motivos. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Pablo no en sí estaba buscando que la excelencia se viera en su vida y en todo lo que él hacía, sino que él estaba buscando que la excelencia del poder de Dios sea de Dios. Tenía que aclararlo él. Por eso es que tergiversaban la verdad. Y 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 15 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que hacer esas aclaraciones? Porque seguramente sus enemigos y los que tergiversaban y los que miraban con mal ojo a Pablo, estarían hablando y estarían juzgándolo, pero él dice, no, yo no seré gravoso para ustedes, yo no busco lo vuestro. Yo más bien busco gastarme para darles a ustedes, aunque este gastarme por ustedes me lleve el ser menos amado. Porque a veces, hermano, no sé si le ha pasado a ustedes, que cuando a veces se ayuda mucho a una persona y a la más que se ayuda, es la que más mal nos paga. A veces pasa eso, a veces pasa con los hijos, a veces pasa con familiares, con amigos, con vecinos, con, no sé, con hermanos en la fe. Pasa que uno se aboca en ayudar a una persona y ayudarla, y después la más desagradecida. Esa persona es la que más nos traiciona, esa persona es la que más habla mal de nosotros. Entonces Pablo decía, aunque yo, desgastándome y amándoos más a ustedes, sea menos amado. Entonces Pablo tenía que luchar un poco con todas estas situaciones de este grupo de personas que siempre estaban analizando el comportamiento de Pablo y vigilando su conducta y vigilando todo lo que Pablo hacía, decía y predicaba. Y Pablo muchas veces tenía que estar hablando sobre el tema de la ofrenda. Si aceptaba un donativo o si sus enemigos sospechaban que así había sido, enseguida era acusado de egoísta y de avaro. Pero si lo rechazaba, era tachado de hacer un espectáculo de su humildad. Cualquier razón de Pablo siempre era juzgada. Por eso siempre nuestros actos, sean buenos y muy buenos, vamos a ser juzgados. Algunos van a valorar, otros no van a valorar. Y hasta otros van a condenar. Pero para Pablo no era la ofrenda, el regalo o el don, sino en sí el dador. El dador era el verdadero objeto del interés de él. Ese don, le dice a los Filipenses, versículo 17, no es que busque dádivas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso le dice a los Filipenses. Ese don traería fruto a los Filipenses. Por ejemplo, tengo anotados unos cuantos textos, la Biblia está llena de textos, pero he seleccionado unos cuantos nomás con respecto a la limosna, a las ofrendas y a los diezmos. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Eso es lo que Pablo le quería hacer entender a ellos. Si ustedes dan ofrenda, ustedes mismos van a ser saciados, porque toda alma generosa va a ser saciada y va a ser prosperada. Y Proverbios 19:7 también dice, a Jehová presta el que da al pobre, o sea, la limosna que muchas veces hacemos. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Todo bien que hagamos queda registrado en los cielos, hermanos. Y de una forma o de otra el Señor nos va a pagar. A veces ni nos imaginamos, pero supongamos un ejemplo. Nosotros hemos dado una ofrenda a alguien y nosotros decimos, pero ¿cómo me vuelve a mí la retribución, la recompensa de Dios? Nosotros no sabemos, pero quizás vayamos al súper y encontremos ofertas. Y lo que podríamos haber gastado el doble de dinero, encontrando oferta, hemos gastado la mitad de dinero. Y ahí el Señor nos ha devuelto lo que nosotros en otra oportunidad hemos dado a un necesitado. No sabemos cómo, pero Dios es maravilloso para hacernos prosperar y para recompensarnos, hermanos. Y después dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar.
Y Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, los dones, las ofrendas, son olor de suave perfume, como hemos visto allí el versículo 18, dice, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Son una ofrenda que se presenta a Dios. Cuando le damos al ser humano, no le estamos dando al ser humano, se la estamos dando a Dios mismo. Y eso debemos entender, hermano, que cuando estamos diezmando, ofrendando o dando limosna, se la estamos dando directamente a Dios. Y la tenemos que hacer con un corazón grato, para que sea agradable ante Dios, para que la reciba. Y, por ejemplo, me gustaría hacer comparación con algunas ofrendas que se han hecho. Yo tengo registradas desde el comienzo de la Biblia, desde el Génesis, el caso de Abel. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 4, dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo miró con agrado, la ofrenda que Abel trajo. La trajo con un corazón preparado y muy distinto al corazón de Caín, que no vamos a hablar ahora porque sería muy extenso el mensaje, pero Caín ofreció una ofrenda con un corazón, una motivación, una dirección totalmente distinta a la de Abel. Por lo tanto, fue desechada la ofrenda de Caín y aceptada con agrado de parte de Dios la ofrenda que le ofreció. Luego tenemos otro caso en Génesis capítulo 8, versículo 20 a 21, y es el caso de Noé. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero ¿por qué el corazón de Dios se apaciguó? Fíjense en que este hombre, que era pregonero de justicia, que había pregonado justicia por 120 años cuando la gente se le burlaba, lo maldecía, le decían que era un loco y todo eso por el arca que él estaba construyendo. Sin embargo, Noé le creyó a Dios. Y entonces, después dice que Noé edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto en ese altar. Eligió todo limpio, dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Hizo una ofrenda limpia. Él pudo ofrecer algo limpio porque su corazón era obediente a Dios, su corazón estaba limpio, entonces fue agradable a Dios y Dios, mire, perdona y dice que no va a volver a maldecir más la tierra por la maldad y el intento perverso de todos los hombres, menos del corazón de Noé. Qué importante, hermanos, no importa que seamos diferentes a la mayoría. A veces vivimos en un mundo donde parece que el mundo nos asfixia, nos quiere matar, nos quiere callar la boca, quiere que nos empecemos a comportar mal, que hagamos cosas malas. Pero tenemos, hermanos, que tener un corazón limpio. Nuestra vida tiene que ser, hermanos, un sacrificio limpio ante Dios. Las ofrendas que demos, que sean de corazón contento, alegre, perfume ante Dios. Después tenemos otro ejemplo de los israelitas. Ahí en Levítico 1, versículo 9, 13 y 17 dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. De olor grato para Jehová. Los israelitas supieron dar holocaustos y sacrificios a Jehová para que lo recibiera como tal, para que fuera recibido por Jehová de esa forma, como un olor grato. Y luego tenemos un ejemplo de nosotros, ya más reciente de nosotros, en el Nuevo Pacto, de los creyentes en 2 Corintios, ya escrito también por el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida, o sea, los que son olor grato de Cristo. Y para estos, ¿qué es suficiente? Fíjense en ustedes, hermano, el secreto y tan hermoso secreto que hay en estos textos. Somos olor grato para Cristo nosotros, pero aquellos que se salvan.
aquellos que desean amarlo a Cristo, conocerlo a Cristo y seguirlo a Cristo. Dice que esos son olor grato a Cristo, pero aquellos que no se acercan a Cristo, sino que se alejan y viven una vida alejado, una vida de un relativo cristianismo, un permisivo, podríamos decir, cristianismo, y no un absoluto cristianismo. Porque estos que viven una vida para muerte, dice, a estos ciertamente, los que se pierden, que se han alejado de Cristo, dice, esto olor de muerte son sus vidas para muerte. Huelen a muerte y mueren. Y aquellos, o sea, los que han seguido a Cristo son olor de vida para vida. ¿Qué tipo de olor estamos siendo en la presencia de nuestro Dios? ¿Olor grato para vida o olor de muerte para muerte? Porque esto es triste, hermano. Así recibe Dios el corazón de los impíos. Habrá mucha gente que querrá hacer sacrificios y buenas obras y dádivas a Dios y buenas obras. Pero sus vidas están lejos de Cristo. Por más buenas obras que hagan y hasta su cuerpo que lo lastimen en señal de sacrificio, si sus corazones no están cerca de Cristo, de la verdad, del camino que es Jesucristo, van a ser recibidas sus vidas como una ofrenda de olor a muerte y van a terminar en muerte. Así que veamos cómo están nuestras vidas y cómo están siendo recibidas ante Dios. Y por último, y el caso más glorioso y maravilloso y el mayor ejemplo, la tenemos en Efesios 5:2, y es que de nuestro amado Cristo, que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es lo que dijimos recién. Nuestro amado Salvador se ofreció en sacrificio a Dios en olor fragante. La muerte de Jesucristo fue un olor fragante que el Padre lo recibió. Por eso la gloria del Padre descendió sobre el Hijo. Y hoy está sentado en la gloria de Dios. ¿Queremos estar en la gloria de Dios? ¿Queremos un día estar en las moradas celestiales, queridos hermanos? Bueno, lo que hace que una ofrenda sea acepta y agradable a Dios depende del motivo que impulse a uno a presentarla. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue el motivo que Abel ofreció a Dios? Y un holocausto, un sacrificio, y que Dios lo recibió como un excelente sacrificio, dice, por la fe. Si nosotros nos acercamos a Dios por cualquier otro camino que no sea por la fe, así sean buenas obras, hermanos, que son buenas y las debemos hacer, así sea por lo que quiera hacer, que no sea por la fe, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, no va a ser recibida como un sacrificio excelente. A diferencia de Caín, su hermano, que dice que no alcanzó su sacrificio a ser excelente en la presencia de Dios. Pero sin embargo dice que el testimonio de Abel era justo. Y dice que dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Qué tremendo que la vida de Abel, aún muerto su testimonio, habla de su fe. Habiendo él conocido a Dios, dio la mejor ofrenda. Y nosotros aún más que conocemos al Salvador de nuestras vidas, que vino a la tierra a ofrecerse a sí mismo por nosotros, en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no hemos de ofrecerle a Dios un sacrificio de nuestras vidas, de nuestra vida corta o larga que no sabemos, que vivimos acá en la tierra, para que pueda ser olor fragante, un olor de vida para vida, y no que sea de olor de muerte para muerte, como aquellos impíos que andan engañados en este mundo, pensando que porque Dios es amor va a recibir a todo en el cielo, y no es así, hermanos. Hay una separación, una distinción, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, una distinción, la ofrenda de Noé y de los que murieron sepultados en las aguas por sus pecados. Hay mucha distinción, hermanos, del que quiere vivir en obediencia y alcanza el favor de Dios, alcanza la salvación de Dios. Hay mucha diferencia, hermanos. ¿Qué camino, qué motivo vamos a buscar nosotros para acercarnos a Dios, para saber ofrendar nuestra vida, para saber ofrendar, podemos decir, materialmente también en la vida, que no lo vayamos haciendo como una costumbre, una tradición, algo que nos han enseñado, nos han impuesto, hemos escuchado, nos hace sentir acallada nuestra conciencia y etcétera, etcétera? No, yo voy a ofrendar porque yo amo a Dios y lo que yo le doy a mis hermanos, yo le estoy dando a Dios y yo lo quiero hacer con un corazón agradable, con un corazón que honre a mi Dios. Por más que los demás se porten mal
Y capaz que también hasta que ni siquiera sepamos qué han hecho con las ofrendas nuestras. En la calle, ¿cuántas veces damos a chicos que vienen con carteles que no sabemos en realidad si son verdaderas? Los escritos que dicen para ayudar a mi hija que está internada en el sanatorio y ni sabemos si es verdad. Y muchas veces han mentido. Pero uno lo da con un corazón pensando en Dios. Lo hago con un corazón sincero, Señor. Si él peca y miente, él tendrá su retribución. La paga de los mentirosos es el infierno. Pero nosotros lo damos con un corazón verdadero, con un corazón sincero. O sea que Pablo entiende que la acción de los filipenses no fue solo una demostración de simpatía hacia un amigo en apuros. Pablo estaba en apuros. Y esa ofrenda no solamente había sido porque lo amaban y lo querían como amigo y lo quisieron ayudar en los momentos de apuro que Pablo estaba pasando en la cárcel, sino también había sido una verdadera ofrenda presentada a Dios en favor de su causa y en este caso a Pablo como embajador de Dios. Qué maravilloso, hermanos, que quedó registrada la ayuda de los filipenses en la Biblia, ¿sí? Ha quedado registrada como algo singular, como algo particular. Muchas iglesias fundó Pablo, muchas iglesias visitó, muchas iglesias enseñó Pablo. Sin embargo, la iglesia de los filipenses fue una iglesia destacada por el amor al prójimo, por ese corazón amigo, ese corazón que no solamente se deleitó en participar en las tribulaciones, sino también ofrendando para las necesidades. Y ya finaliza luego este hermoso capítulo, ya finaliza el libro de los Filipenses con una hermosa doxología. Allí el versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas las epístolas de Pablo abundan en alabanzas. Todas sus cartas siempre tenían una nota de alabanza al Creador, al Dios sustentador de todas las cosas, al que merecemos toda nuestra vida. ¿Qué escribimos nosotros con nuestras vidas? ¿Hay una alabanza al Creador? Cuando hablamos con las personas, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando simplemente estamos en un grupo de familia, ¿hay alabanzas para nuestro Dios? Pablo tuvo esa palabra certera de poder no olvidarse que Dios es merecedor de toda alabanza. Para Pablo, la doctrina va acompañada de un corazón de alabanza y adoración. Enseñaba doctrina más que ninguno. Pablo enseñó básicamente doctrina. La doctrina la queremos encontrar, vamos a las cartas de Pablo. Se enseña pura doctrina, pero él estaba convencido porque él tenía un corazón que iba a doctrina acompañado de alabanza y de adoración. Por eso en la casa de Dios enseñamos doctrina, enseñamos palabra, pero no dejamos de adorarlo a Dios, no dejamos de alabarlo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese es el ardiente anhelo del corazón del apóstol, que todos los redimidos hijos de Dios se esmeran en dar al Padre alabanza sin fin, alabanzas por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Y ya finalmente Pablo se despide en el versículo 21 y 22, saludando a todos los santos en Cristo Jesús, y los hermanos que están con él también los saludan. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para poder aprender las enseñanzas que han quedado plasmadas en su palabra, en nuestras vidas, para que podamos aprender de la oración, cómo orar y llegar al trono del Padre, podamos tener un corazón que sepa ofrendar, para que sepa subir como olor fragante ante la presencia de Dios, y nuestras vidas también sean un olor fragante ante nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.